Dice la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Un llamado que nos hace el Espíritu Santo por medio del autor inspirado. Un llamado que redunda para el bien de nuestras almas, pues si estamos débiles, ciertamente no honraremos al Señor. Un llamado que tiene consecuencias en el contexto de la iglesia, pues si estamos débiles, nuestra iglesia también lo estará. Así que, mis amados, con temor en el Señor, propongo que este sermón sea titulado La fortaleza del creyente y la necesidad de estar fortalecidos. La fortaleza del creyente y la necesidad que todos los hijos de Dios tenemos de estar fortalecidos. Yo quiero que en primera instancia nosotros determinemos el significado de aquello que escuchamos como fortaleza. ¿Qué es eso de fortaleza? Si determinamos ese significado, todo lo demás tendrá entonces sentido. No es poco lo que se ha dicho acerca de la fortaleza espiritual, y mucho de lo que se ha dicho ha sido de bendición para usted, para mí y para muchos otros creyentes a lo largo de la historia, al correr de los siglos. Si definimos o si al menos tratamos de definir la palabra fortaleza, encontraremos que la palabra fortaleza en ocasión hace referencia a un fortín, a una fortificación, a un castillo. Ustedes, o al menos varios de ustedes, conocen el castillo de San Felipe en Cartagena. Es en ese sentido que el profeta Samuel dice: Jehová es mi roca y mi fortaleza. En ese contexto particular, el profeta está haciendo alusión al Señor como un castillo. Recuerden ustedes, queridos hermanos, ese hermoso himno de Martín Lutero: castillo fuerte es el Señor. Bueno, ese castillo fuerte es nuestra fortaleza. Así que en primer lugar, cuando usted vea la palabra fortaleza en su Biblia, usted debe determinar que muy probablemente tiene ese significado. Dios es nuestro escondedero, Dios es nuestro castillo, en Él tenemos liberación. También, hermanos, encontramos, como ustedes lo pueden deducir de manera natural y sin mucha explicación, que la misma palabra fortaleza en otros contextos y en otras ocasiones proyecta una idea diferente, y es la idea ya no de un castillo o de un fortín o de una fortificación o de un lugar amurallado en el que sus habitantes tienen protección, sino que en estos casos significa poder, potencia o vigor, como el de una persona fuerte. Una persona fuerte es una persona que ha estado o se ha ido fortaleciendo. Jehová, en Éxodos 15:2, eso se los muestro a manera de ilustración: Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Aquí el autor inspirado, Moisés, estamos seguros nosotros, está diciendo: Jehová es mi potencia, de él derivo mi fortaleza. Ahora, hermanos, son muchos otros los contextos, pero debemos movernos porque hay bastante material. Pese a las diversas ideas que en los diferentes idiomas proyectan las diferentes palabras que nosotros traducimos como fortaleza, y aquí les pido presten atención, hay una idea que permanece en cada una de esas palabras, y es la capacidad que nosotros tenemos de protegernos o de defendernos ante las acechanzas o los ataques del enemigo. Entonces, si yo a usted le pregunto cuán fortalecido usted está en el Señor, usted debería pensar en primer lugar es en términos de cuán capaz, y esto por la gracia del Señor, cuán capacitado está usted para repeler, para defenderse de las acechanzas, de los ataques del enemigo. Así que cuando usted piense en su fortaleza espiritual, es necesario que piense en esa capacidad. Pero en última instancia, hermanos, y ya nos movemos, ya vamos a entrar en materia, ¿qué es fortaleza espiritual?
Venimos de un contexto donde hablamos de batallas y de fortaleza espiritual, y en ocasiones, hermanos, se ha abusado tanto de este tema que nosotros quizás ya le perdimos el interés. Bueno, esto es una gran tristeza, no podríamos nosotros, porque venimos de un trasfondo que haya abusado de estas hermosas enseñanzas, venir ahora a una iglesia bíblica y despreciarlas, en el peor de los casos, o en el mejor, catalogarlas como una enseñanza carismática. No, aquí tenemos al apóstol Pablo exhortando a la iglesia de Éfeso a que se fortaleciera. Y lo que él está diciendo es, cada uno de ustedes miembros debe fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Es una exhortación que les está haciendo el apóstol Pablo, o les hizo el apóstol Pablo en su tiempo a nuestros hermanos de la iglesia de Éfeso. Así que, mis amados, podemos definir fortaleza como la gracia que Dios le imparte al creyente por medio de su espíritu, por la cual lo capacita para obedecer, para resistir y para servir. Un creyente que no esté fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza difícilmente podrá obedecer. Un creyente que no esté fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza difícilmente podrá resistir las acechanzas del enemigo. Naturalmente, un creyente que no esté fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, poco o nada podrá servir al Señor. Así, hermanos, espero que en estos pocos minutos que llevamos, nosotros tengamos en claro que debemos fortalecernos por el bien de nuestras almas, por el bien de nuestra iglesia, y debemos hacerlo para la gloria de Cristo. Así que, mis hermanos, con este mensaje regresemos al versículo 10, por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es en el contexto del pasaje de la armadura de Dios que el apóstol Pablo exhorta a los hermanos de la iglesia de Éfeso a que se fortalecieran. A que se fortalecieran porque, el pastor lo dijo ahora, el enemigo no duerme, nosotros sí. El enemigo no descansa, usted y yo quizás descansamos más de lo que deberíamos. El enemigo está siempre acechando. Recordemos lo que dice la Escritura, está como león rugiente buscando a quien devorar. Está dándole vueltas a la iglesia para mandarle el zarpazo al que más débil esté. Ese enemigo siempre está dispuesto a atacar. Siempre quiere asestarnos un golpe para que en el mejor de los casos produzca debilidad en nosotros o en el peor nos derribe y nos devore. Así que, mis amados, Pablo equipara a cada creyente con un soldado y haciendo esto le recuerda de que ellos están en una lucha diaria. A veces se nos olvida que estamos en una lucha diaria, ¿no es así? Los días buenos nos hacen olvidar los días malos que hemos pasado y los días malos que hemos de pasar. Que no suceda con nosotros y con ustedes, mis hermanos. Haciendo esto, hermanos, el apóstol Pablo parece estarle diciendo a los hermanos de la iglesia de Éfeso, despierten, fortalezcanse en el Señor, porque un soldado débil no puede tomar ni el escudo de la fe, ni tampoco la lanza, ni la espada, y muy seguramente caerá a manos del maligno. Así, hermanos, que concordamos con aquellos que dicen que el apóstol Pablo quiere mostrarnos la necesidad, es decir, quiere dejar en claro que es de suma importancia que nos fortalezcamos para esa batalla. Pero, hermanos, hay algo que yo creo que es de una relevancia mucho más notable, y es esta. Hablamos del escudo, hablamos de la espada, hablamos de los pies del apresto del evangelio de la paz, de estas cosas hermosas, y en ocasiones se nos olvida que para tomar estas cosas o para hacer estas cosas debemos primero fortalecernos en el Señor. Así que, mis amados hermanos, quiere el Señor en esta mañana concedernos a todos y a cada uno de nosotros la gracia para que abracemos esta sencilla enseñanza. Vamos a fortalecernos en el Señor
y en el poder de su fuerza. ¿Por qué siempre debemos buscar estar fortalecidos? Hermanos, ya lo dijimos, el enemigo no descansa cuando usted duerme, cuando usted se va de paseo, cuando quizás usted se sienta a ver un documental sano, edificante, quizás. Así que la fortaleza espiritual, mis amados hermanos, es una gracia necesaria, no una gracia accesoria. La fortaleza es una gracia, es un favor que usted le debe pedir al Señor, y no un favor que, pues bueno, si usted no se acuerda no va a tener implicaciones. Sí las va a tener. Si nosotros no procuramos que el Señor nos fortalezca, y si nosotros no buscamos que el Señor sea nuestra fortaleza, habrán implicaciones sobre todos y cada uno de nosotros, incluso a nivel familiar y por supuesto a nivel eclesial. Así que, hermanos, hablamos de que amamos la iglesia del Señor, de que servimos en la iglesia del Señor, de que somos leales a la iglesia del Señor. Bueno, tanto la amamos, entre más usted la ame, más debería procurar fortalecerse en el Señor. Porque los que están fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza son menos propensos a caer ante las acechanzas del enemigo, mis amados hermanos. Sin fortalecimiento espiritual, sus rodillas estarán endebles y no pasará quizás mucho tiempo antes de que se doblen delante del enemigo de nuestras almas. Imagínense ustedes, nuestras rodillas deben estar siempre inclinadas a Cristo, siempre doblegadas delante del Señor. Pero cuando estamos débiles, nuestras rodillas flaquean y terminamos de rodillas delante del enemigo de nuestras almas. Y yo creo que no habría una deshonra más grande para el nombre que es sobre todo nombre. Luego, una vez más, les ruego, mis amados, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero yo quiero pasar a continuación, quizás de manera muy puntual, a hablar de la necesidad de estar fortalecidos. Quiero que a continuación consideremos, de nuevo, como lo dije hace un momento, que estar fortalecidos no es una opción, sino más bien diría es una obligación de cada creyente y por ende de cada iglesia del Señor. Quiero que, hermanos, pensemos en la palabra fortaleza en términos de lo que dijimos al comienzo, en términos de aquel bastión amurallado, de aquel castillo fuerte, de aquella fortificación segura. ¿Y por qué les pido, hermanos, que piensen en esto en primer lugar? Porque en estas ideas hallamos la primera razón por la que cada uno de ustedes, de nosotros, debe fortalecerse y por ende fortaleciendo más a la iglesia. Así que he aquí la primera razón. Debemos, o más bien en ocasiones cuando los pastores hablamos de debemos, y eso es bueno que hablemos de debemos, pero muchas veces cuando hablamos debemos, quizás las ovejas del Señor no se apersonan de ese yo debo. Así que, mis amados, cada uno de ustedes debe fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, primero, porque tenemos un enemigo poderoso. Negar que Satanás es poderoso sería negar una realidad bíblica. Por supuesto, no decimos que es omnipotente, porque eso es teología básica. Pero no podemos negar que Satanás tiene el poder. ¿Cuánto? Tanto como el Señor le haya querido conferir. Así que, mis amados, la primera razón por la que debemos fortalecernos es porque tenemos a un enemigo del que debemos defendernos. Que ninguno de ustedes entonces cometa el error de creer que porque Cristo aplastó la cabeza a Satanás en la cruz del Calvario, ya podemos estar tranquilos al respecto del daño que el enemigo pueda causarnos. Abramos nuestros ojos, mis amados hermanos. No nos durmamos sobre los laureles porque el daño que el enemigo aún puede causarle a su vida, a su hogar y a la iglesia es grande. Y luego, hermanos, ninguno de nosotros quiere ninguna de las tres cosas que acabamos de mencionar. Luego, ahí está la razón. Fortalezcámonos, mis hermanos, porque este enemigo es un enemigo inteligente, es un enemigo persistente y es un enemigo paciente
que busca la caída de sus hijos en todo momento. Nunca lleguemos a pensar o quizás a decir, bueno, hoy Satanás no está buscando mi caída. Quizás ayer sí o anteayer, pero hoy no. En cada momento está Satanás tratando de derribarnos, hermanos. Ese Satanás es su enemigo. No solamente el enemigo plural o mancomunado de la iglesia, sino que es el enemigo de su alma. Y por esa razón debemos defendernos. Satanás es un enemigo salteador. Y he aquí algo importante, que esta iglesia está familiarizada con ese concepto. Si ustedes no suben los muros, al salteador le queda más fácil encaramarse por ellos. Así que eso de subir los muros no es una invención de un pastor o de otro, es una realidad. Podemos hablar de una figura que nos representa una realidad. Tenemos, hermanos, que fortalecernos y no podemos subir los muros a menos que estemos fortalecidos. Imagínese usted un obrero que sale de su casa en la mañana, la esposa no le empaca su porta con su almuercito, con su desayuno, ocupado a lo largo del día, no come, regresa a casa cansado, duerme. ¿Cuántos días rendirá este obrero? Si rinde 2, no rinde 3. Luego, mis hermanos, al tercer día está debilitado, está cansado y difícilmente podrá poner un ladrillo encima del otro. Así también nosotros. Si nosotros no estamos fortalecidos en el Señor, mis amados, difícilmente podremos levantar los muros de la iglesia y es necesario que lo hagamos. Porque ese Satanás del que debemos protegernos, ese Satanás es también no solamente aquel salteador que quiere entrar a la iglesia para causar daños, sino aquel saqueador, aquel ladrón que viene para hurtar y para destruir. Hermanos, no solamente las cosas materiales, sino también gracias y bendiciones que Dios nos ha dado. Así que está dentro de nuestro interés estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros a menudo, de nuevo retomando la ilustración de los piratas ingleses y de los españoles allí en Cartagena, nos preguntamos, hombre, ¿cómo se defendieron? Se defendieron desde una fortaleza, desde un castillo llamado San Felipe. Hoy, mis amados hermanos, nosotros tenemos un enemigo más cruel y más feroz que los piratas ingleses. A unas legiones más numerosas que los piratas ingleses. Y debemos defendernos, hermanos. No pensemos que la defensa de la iglesia es cuestión de los pastores o de algunos hermanos. Todos tenemos arte y parte en la defensa de nuestras congregaciones. Así que, queridos hermanos, está dentro de nuestro interés buscar ser fortalecidos por el Señor. Este bendito Dios, ese Dios al cual adoramos y exaltamos, dice la Escritura, es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Somos nosotros, hermanos, los interesados. Dios no se va a fortalecer por nosotros. Es una labor que nosotros debemos hacer a diario, buscar la gracia fortalecedora del Señor en nosotros. Así que, mis amados, busquen, por favor, un correcto aprovechamiento de los medios de gracia. Un pueblo del Señor fortalecido es un pueblo fortalecido por el Señor que trabaja para levantar los muros de la iglesia. Es un pueblo que se esfuerza en la defensa de su iglesia, en la defensa de la iglesia ante un mundo que no solamente quiere entrar para influenciar, sino de un mundo que quiere entrar para destruir. Está dentro de cada uno de nosotros aportar su grano de arena, 2 o 3, según el Señor conceda bendición para tal propósito, y fortalecernos, hermanos, levantando los muros de la congregación. Ustedes podrán pensar, bueno, nos vamos a fortalecer la mayoría, pero bueno, de repente este hermano piensa, bueno, yo no me voy a fortalecer porque pues no veo la necesidad. Mis amados hermanos, hay un dicho que no quiero citar, al menos de manera textual, pero hay un dicho que la cadena se rompe en el eslabón más débil. Asimismo, mis amados hermanos, Satanás entra a las congregaciones
por las personas más débiles, por aquellos que han descuidado los medios de gracia, por aquellos que han descuidado sus devocionales, por aquellos que se están apartando de la congregación, por aquellos que ya no han vuelto a congregarse, por aquellos que no le prestan atención a los sermones. Por ellos, por ahí entra Satanás de una manera muy solapada y también peligrosa. Así que, hermanos, seamos humildes, reconozcamos que tenemos un enemigo fuerte, pero más fuerte es el que está con y por nosotros. Nosotros tenemos también, hermanos, un deber. Ustedes conocen ese texto. A menos que Jehová edifique la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces, hermanos, vemos que es el Señor quien edifica la iglesia, pero que también la edificación es una cuestión, un asunto de cada uno de nosotros. También es un asunto de cada uno de nosotros el estar fortalecidos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Hermanos, que nuestras rodillas solamente se doblen delante del Omnipotente y no delante de ese Satanás que nos quiere ver de rodillas delante de Él para denigrar del nombre de nuestro Salvador. Que nuestras manos se aúnen con las manos de otros hermanos fortalecidos, y que nosotros podamos, hermanos, los varones de esta iglesia, levantar las manos de sus pastores cuando ellos, hermanos, también se cansan, porque se cansan en caso de que a usted se le haya olvidado. Así que, hermanos, manifestemos nuestro amor para con nuestros pastores, fortaleciéndonos nosotros y fortaleciendo sus brazos, levantando sus brazos. Pero además de lo anterior, además de reconocer que tenemos a un enemigo fuerte que nos quiere ver derribados, además de reconocer que tenemos a un enemigo que es razonablemente poderoso y nos quiere ver de rodillas delante de él, tenemos una segunda razón por la que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Note usted esto. En el primer punto dijimos, fortalezcámonos porque allí está Satanás, o por aquí anda Satanás. Y en este punto mi argumento será, fortalezcámonos a causa de lo que hay aquí adentro, mis hermanos. Entonces no solamente tenemos ese enemigo externo que está dando vueltas alrededor buscando a quien devorar. No solamente tenemos a ese Satanás que quiere ser el que se saltea el muro, el que pasa el muro, el que entra a la iglesia, el que despoja a los hermanos de bendiciones, sino que debemos fortalecernos en virtud de este corazón engañoso y perverso que nosotros tenemos, de este corazón engañoso y perverso que nos hace creer cuán bien estamos andando, cuán fuerte estamos en el Señor, cuando quizás no sea así. Hermanos, vuelvo y repito, por lo demás dice el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sobra decir que la verdadera fortaleza espiritual viene del Señor, y si viene del Señor es una gracia del Señor. Así que busquemos de la gracia. ¿Cómo? Por los medios de gracia. Este sermón es mucho más extenso del que yo me propongo a traer delante de ustedes. Pero hermanos, la fe del creyente es la fortaleza. Pastor, ¿cómo más me fortalezco? Por medio de los medios de gracia. Pastor, ¿cómo más me fortalezco? Obedeciendo la ley del Señor, esforzándonos por obedecer la ley del Señor. Hay un principio cristiano que en ocasiones se nos olvida, y es que cuando nos esforzamos en el Señor por obedecer la ley del Señor, nunca nos vamos a desgastar. Porque en ese esfuerzo por agradar al Señor siempre viene más gracia. Así que, mis hermanos, tengamos en cuenta esto. Recordemos que el asunto del fortalecimiento espiritual es para cada uno de los creyentes una cuestión de sumo interés personal, pero como lo hemos venido diciendo, también es de responsabilidad colectiva. De interés personal porque el Señor nos recuerda, y recordemos a Job y a Pedro, que a menudo Satanás le pide el permiso a él para zarandearnos. Pidió el permiso para zarandear a Pedro, pero también lo hizo con Job. Y es de responsabilidad colectiva
Porque, como ya lo dije en un comienzo, la medida de la fortaleza espiritual de nuestras iglesias locales se mide en términos de la fortaleza de cada uno de sus miembros. Así que, estimado miembro, usted tiene grandes privilegios en esta iglesia local. Y escuche usted esto, entre más grandes sean los privilegios de un miembro dentro de la iglesia local, más grandes son las responsabilidades. Piense, entonces, que una de las más grandes responsabilidades que usted tiene es estar fortalecido en el Señor. Los miembros de las iglesias locales, en ese orden de ideas, deben ser responsables de fortalecerse a ellos mismos, porque son conscientes de que no solamente enfrentan el poder de Satanás desde afuera, sino el poder de sus propias concupiscencias desde adentro. Deben ser responsables, pero en ocasiones los miembros de la iglesia son irresponsables. Y lo son porque en vez de buscar ser fortalecidos por el Señor para sus batallas diarias, escogen gastar su tiempo, su energía, sus recursos en cosas que debilitan su alma. Luego, todo aquel que piensa, mi tiempo es mi tiempo. Los recursos son los míos, los que me he ganado con el sudor de la frente. ¿Y qué hago yo en mi tiempo libre? Es una cuestión de libertad cristiana. El que así piensa, poco piensa en el beneficio de la iglesia local. Oigan esto. ¿Es usted un miembro irresponsable? Y con irresponsable vuelvo y repito, ¿es usted un miembro que en vez de buscar ser fortalecido de manera continua por el Señor para las batallas que usted enfrenta, ¿es usted alguien que mejor escoge gastar su tiempo, su energía y sus recursos en cosas que debilitan su alma? Piensen en eso. Es como si un ejército se encontrara acosado por otro, pero en vez de procurar alimentarse bien, fortalecerse y para salir a la batalla, se dedicaran todos los soldados del ejército que está asediado a mirar su Instagram para entretenerse. ¿Mirar el Instagram es malo? No, solo que es irresponsable, teniendo prioridades más grandes, buscar el entretenimiento y otras cuestiones que procurar fortalecernos en el Señor y en el poder de la fuerza de Él. Entonces no es que sea pecaminoso, pero puede ser irresponsable de su parte no buscar fortalecerse, querido hermano. Es cierto que todo tiene su tiempo debajo del sol y existen cosas legítimas en las que con moderación podemos entretenernos. Pero cuando se trata de nuestra lucha diaria, vuelvo y repito, la prioridad es fortalecernos. No seamos necios, mis hermanos, no le hagamos daño a nuestras almas. Fortalezcámoslas más bien para que podamos debilitar ese remanente de pecado. Recuerden lo que decía John Owen. Si usted no mortifica ese remanente de pecado, no pasará mucho tiempo antes de que ese remanente de pecado se fortalezca y lo mortifique a usted. Así que, hermanos, debemos fortalecernos no solamente a causa del enemigo externo que tenemos, sino también a causa de esas concupiscencias que necesitan ser debilitadas a menudo. La tercera razón, hermanos, por las que podemos argumentar que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, no es tanto que tengamos un enemigo externo poderoso o que tengamos un enemigo interno engañoso, eso ya lo consideramos, sino que es esta. Hermano, préstele atención a esto. Aquí no estamos jugando a la iglesia. Estamos en la iglesia. Y cuando nosotros decimos que pertenecemos a una iglesia, realmente estamos diciendo que aunamos nuestras fuerzas con las de otros hermanos en quienes el Señor también ha obrado
porque tenemos o estamos involucrados en el negocio de honrar a Cristo. Y para honrar a Cristo, mis hermanos, necesitamos estar fortalecidos. Cada uno de ustedes, hermanos, cada uno de ustedes es exhortado en esta mañana a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque tienen un reino que extender, porque tienen un evangelio que predicar, porque tienen aún almas que conquistar, y porque como columna y baluarte de la verdad, tienen una verdad que defender. Y para hacer esas cosas, los miembros necesitan estar firmes en el Señor, necesitan fortalecerse en Él. Quiero citar, hermanos, solo un versículo, el cual leeré, porque este versículo nos ayudará a comprender la tercera razón por la que debemos fortalecernos en el Señor. Ese versículo, para quienes toman notas, es Nehemías capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra del Señor: porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Miren la oración de Nehemías a favor del pueblo. Ahora, Señor, fortalece tú mis manos. Que cada uno de ustedes le pida a nuestro buen Señor eso. Fortalece mis manos, Señor. Quizás algunos entre ustedes han visto que los muros se van levantados y ustedes no han participado de una manera activa en ese levantamiento. O quizás algunos entre ustedes están mirando a los mismos hermanos participar en las mismas cosas y ven necesidades y no aunan esfuerzos. Hermanos, ¿está débil? Bueno, pídale al Señor que fortalezca sus manos, que sus manos se puedan unir a las manos de otros hermanos fieles para la gloria del Señor. Busquen fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, por la misma razón por la que Nehemías fue consciente de que necesitaba fortalecerse en el Señor. Hermanos, Nehemías y el pueblo eran conscientes de las grandes encomiendas que Dios les había dado. Ellos sabían que no estaban sirviendo ni al hombre ni al rey, sino al Salvador de los hombres y al Rey de Reyes. Así nosotros, hermanos, hagamos un alto en el camino y meditemos a quién estamos sirviendo. Estamos sirviendo a Cristo. ¿No es Cristo digno de que le ofrendamos, de que le ofrezcamos y le ofrendemos aún nuestras fuerzas? Quizás es más fácil sacar un billete y darlo, y debemos, les recuerdo, hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Debemos, hermanos queridos, esforzarnos porque la encomienda que Dios le ha dado a cada iglesia local es grande. Esta labor que Dios mismo les había encomendado, esta labor les había hecho conscientes de que el enemigo buscaría desanimarlos y desalentarlos. Hermanos, sucede así también en las iglesias. El enemigo de las iglesias, el enemigo de nuestras almas, buscará siempre desanimarlos y desalentarlos. ¿Para qué? Para que la obra se detenga. ¿No puedo lograr que la obra se detenga? Bueno, para que la obra se ralentice, vaya más despacio, para que menos evangelio sea predicado, para que el muro no crezca tan rápido. Hermanos, siempre buscará desanimarlos de uno o de otro modo. Pero yo les recuerdo hoy a ustedes aquí en esta querida congregación, fortalézcanse, mis amados, porque ustedes tienen un trabajo por hacer. Aún no viene Cristo, y mientras Cristo no venga, tienen una obra por ejecutar, hermanos. Tienen unas murallas que también necesitan ser levantadas para seguridad de ustedes mismos y para la gloria de Dios. Hermanos, pero ¿quién podrá participar de estas tareas si el Señor no le fortalece? ¿Quién en un estado de debilidad ayudará en las labores de cuidado y de edificación de la iglesia?
Era más difícil y agotador para ellos participar en el elevamiento de los muros que dejarlos en ruinas. O, en términos contrarios, era más fácil dejar las cosas como estaban. Para honrar a Cristo se necesitan esfuerzos, mis hermanos. Para proteger la iglesia se necesitan esfuerzos, hermanos. Es más fácil poner alrededor de la iglesia cualquier cerca menor con cartón, pero cuando lleguen las brisas, cuando lleguen los vientos duros, eso pasará y eso dirá lo que ustedes en realidad fueron. No, mis hermanos, ustedes son llamados hoy a participar activamente en la edificación, en la protección de la iglesia, pero para tal cosa necesitan estar fuertes. Hermanos, ese es mi deseo para con cada uno de ustedes. El Señor infunda en ustedes gracia y sabiduría y fortaleza, para que fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, ustedes puedan continuar levantando sus muros, defendiendo la verdad, y para que ustedes terminen de edificar una casa para la gloria de Dios. Una labor que no terminará ni hoy ni mañana, sino, hermanos, cuando el Señor así determine regresar. Ustedes han sido llamados, vuelvo e insisto, por el Señor para levantar casa para Él, por lo que es necesario, hermana. Quizás entre ustedes hay hermanos mayores. ¿También acaso ellos podrán fortalecerse en el Señor? Desde luego que sí, hermanos, porque estamos hablando de una fortaleza espiritual. Estamos hablando del aprovechamiento correcto de los medios de gracia, que son los conductos por medio de los cuales Dios concede este tipo de gracias, de bendiciones. Recordemos que la fortaleza espiritual es una gracia que viene del Señor, que nos permite defendernos, repeler las acechanzas del enemigo, que nos permite obedecer para la gloria de Cristo, que nos permite servir en la iglesia de Cristo. Así que, hermanos, no tomen este tierno llamado del Señor como si fuera algo liviano. Cada uno de ustedes, mis hermanos, entonces debe fortalecerse, no solo a causa de los enemigos de la obra, no solo a causa del remanente de pecado que usted lleva anclado al corazón, sino a causa de la obra misma, es decir, es voluntad de Dios que la obra se lleve a cabo. Luego, si en la obra del Señor hay obreros, bueno, porque se puede dar, ¿no es así? Se puede dar que en la obra del Señor existan personas persistentemente perezosas, persistentemente débiles, persistentemente desanimadas. Y bueno, si hay una persona que van pasando los meses y los años y persista en no fortalecerse en el Señor, o en términos contrarios, persista en andar debilitado, hermanos, yo soy de aquellos que creen que muy probablemente Dios lo removerá y hará de quienes estén dispuestos obreros sacrificados y entregados, leales y ejemplares. Hermanos, si aquellos que cantaban, bendito el que viene en el nombre del Señor, se hubiesen callado, de las piedras mismas hubieran brotado alabanzas para el Cristo Redentor. No nos creamos indispensables, mis amados hermanos. Procuremos siempre fortalecernos. Hermanos, podríamos alargar este sermón quizás un poco y decir en cuarto lugar que debemos fortalecernos, porque ¿cómo vamos a poder fortalecer a un querido hermano o la mujer, quizás a una querida hermana que esté debilitada? ¿Cómo una persona débil va a ayudar a otro que está débil? Bueno, esa puede ser una cuarta razón por la que debamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Debemos fortalecernos para esperar que el Señor nos use y nosotros poder ser de ánimo para otros. Pero quizás en quinto lugar, hermanos, y no lo estoy elaborando como quisiera, pero quizás en quinto lugar, debemos fortalecernos porque hay providencias que enfrentar. Y no queremos que cuando lleguen esos duros desafíos en esas providencias, no queremos que esas providencias nos tumben, hermanos,
Si estamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, entonces también honraremos al Señor en esas pruebas. Mi amado, me muevo hacia la conclusión. Quiero hacerles 3 preguntas honestas, si ustedes me lo permiten. Deje que el Espíritu escudriñe su corazón, hermano. Yo ya me voy mañana, pero el Espíritu queda. Permita que el Espíritu escudriñe su corazón. ¿En realidad usted está batallando contra el enemigo de su alma? Préstele atención a Satanás, hermano. Satanás no es una figura mitológica o no es un títere con el que algunos padres asustan a sus niños. Es una realidad. Es un ser espiritual. Caído, pero es un ser. Hoy existe y anda alrededor, no de las iglesias que están allí en toda la pernicia, anda alrededor de iglesias fieles, mis hermanos. Por eso el llamado, hermanos queridos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Está luchando realmente usted, hermano, contra el remanente de pecado? Bueno, no voy a volver a repetir el punto, pero recuerde, si usted no se fortalece y fortalecido no debilita, mortifica el remanente de pecado que hay pegado en su corazón, mi amado, la factura vendrá luego. Pero quizás alguien pueda decir: pastor, yo no estoy participando en el levantamiento de los muros ni en la edificación de la iglesia local. ¿Será que hay alguno entre ustedes, mis amados? Yo no lo conozco, de verdad a limpia conciencia no sé. Pero quiero que se pregunte algo: ¿cuál es su excusa? ¿Cuál es la razón por la que todos no están levantando las manos de sus pastores? ¿Cuál es la razón por la que todos no están defendiendo al otro hermano? ¿Cuál es la razón por la que todos no están aunando esfuerzos para que esa muralla se eleve más y más para la gloria del Señor? ¿Cuál es la excusa? Alguien podría decir: estoy débil. ¿Quiere que le diga algo ya para terminar? Esa no es una excusa. ¿Y saben por qué no es una excusa? Por lo que dice la palabra del Señor. Jehová da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Toda multiplicación que nosotros hagamos por 0 es nula, pero no con el Señor, hermanos. Así que si tú crees que no tienes fuerzas, ven al Señor, porque escrito está: Él es el que le da las fuerzas a todos sus hijos, y particularmente el que quiere ver a su hijo cansado y agotado levantarse para la gloria suya, hermano. Pastor, estoy cansado. Hermano querido, ore, porque escrito está: el día que clamé, tú me respondiste, me fortaleciste con vigor mi alma. No hay excusas entonces, hermanos queridos, para que ninguno de los que hemos confiado en Cristo persista en una debilidad espiritual que tarde o temprano lo afectará a usted, su casa y la iglesia que usted dice tanto amar. Quiera el Señor, pues, hermanos, que en esta breve meditación nosotros podamos obedecer y procurar por todos los medios establecidos por Él mismo fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza. Bendito sea el nombre de nuestro buen y gran Señor, hermano.